Pronto, Juan Pablo. ¿Sí? Pablito. ¿Cuál es la oración? Nada, Juan Pablo. Señora, profe. A ver, dime la oración. No sé cuál, profe. Pues yo te dije con tiempo que pensaras una oración corta, una oración gramatical y dice sujeto tal, predicado tal. Y yo le di el ejemplo. La mesa Profe, es está de la actividad de la semana pasada que vimos en español. y eso estoy calificando, porque la semana pasada no califiqué eso, hoy califico. Entonces, ya les hice el recordatorio o el recorderis de las partes de la oración que son sujeto y predicado. Les di el ejemplo de la mesa está limpia. Les dije cuál es el sujeto, cuál es el predicado. ¿Tú ya pensaste en la oración? Vas a explicar. Es el perreo menea la cola. ¿Listo? Sí. Sujeto, el perro. Y predicado menea la cola. Yo no le pregunté a Daza, le pregunté a Juan Pablo Trujillo. Él es el que me está dando la respuesta. Yo no dije en ningún momento Profe, soy Daza. yo. Daza, Yo estoy hablando, o entonces sea, soy Juan haz Trujillo, profe, silencio soy y yo. a ver, Juan Pablo, ahora sí te escucho. El perro menea la Diga. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa? Hey, profe, se está hablando de Juan Trujillo. Por eso yo estoy escuchando. Por eso me dijo, ay, A ver, Daza, que yo no sé qué, que habla. deje de hablar, deje de hablar, Qué deje de falta de hablar. que- respeto, Daza, no más, ya no más. Póngase serio. Póngase serio, ya. No me haga perder tiempo de la clase, por favor. Ah, Y si no le coloco uno a Daza y a Juan Pablo, ¿qué? A ver, Juan Pablo. O participa de la clase o te coloco el uno. Listo. Última vez, Juan Pablo. El perro menea la cola, profe. Explica. Sujeto, el perro. Y predicado, menea la cola. Profe, es que yo estoy hablando desde el dispositivo de Daza porque estoy acá haciendo en el computador y la verdad es que no me deja aprender el audio. A ver. Bueno, entonces sí puede utilizarlo, pero siempre y cuando, porque yo le distingo bien la voz a Daza y le distingo bien la voz a Trujillo. Entonces, en este momento, en lo último sí era Trujillo, pero Juan Pablo, nosotros debemos ser originales, originales. ¿Qué tal que yo le volviera a decir otra vez? Bueno, prenda la cámara, por favor. Todos deben tener la cámara activa. A ver, activan la cámara todos y me prestan atención. Por ejemplo, que yo les explicara. Bueno, las partes de la oración son sujeto y predicado. Ejemplo, el perro menea la cola. Ustedes dirán, ay no, pero la profesora no es original. Otra vez con el mismo ejemplo, ya nos tiene borrachas con el ejemplo del perro. El perro y el perro otra vez, el perro es el sujeto, menea la cola el predicado. Lo mismo, profe, el año pasado lo vimos, este año lo vimos y la semana pasada lo vimos y hoy otra vez lo vimos. ¿Cuándo va a terminar el ejemplo? No, seamos originales, hay muchas oraciones. Demos otro ejemplo, no el mismo que yo les di del cuaderno, ese no. Entonces, Juan Pablo, vas a pensar otro ejemplo mientras le pregunto a otra personita y me participas con eso. Y si no, ya le dejo la nota. Mateo Julián, ¿no está Mateo Julián? Último llamado, Julián. Último llamado, Mateo Urbina o Mateo Julián, ¿no? Entonces le queda uno en esa clase. Uno a Mateo. Tiene uno. No ¿puedo está. hacer una? Bueno, listo. Ahora sí, Juan Pablo, ya creaste o inventaste la oración y me explica las partes principales de la oración y ya te escucho. Sí es en el de Daza porque dice, pero yo ya le conozco la voz. Habla. Sí, señora, profe. Bueno, sí. Los padres están preocupados.
Entiendo. Sí. Los padres, sujeto, están preocupados, predicado. Ahora sí. Y la ¿Ve que sí cámara. podía? Y la cámara. Y la cámara, por favor. La cámara. Ya va, profe. La cámara. ¿Qué vuelve a decir? A ver. Ahora sí. A ver. Diga, ahora sí, deme el ejemplo. Deme el ejemplo. ¿Quién, profe? Trujillo. Listo, No profe. Daza, sino Los Trujillo. padres están preocupados. No, sujeto. Sujeto, los padres están preocupados, predicado. Ah, sí. Bueno, ya no más, Así es, Google. por favor, no hagan perder tiempo. Entre más estén atentos ustedes y rápido me contesten, mucho mejor, porque perdemos y queda para la Profe, otra ¿yo puedo clase decir y una? así no estamos quedando. Bueno, listo. Bueno, ya. Entonces, Profe, ¿yo puedo decir una? falta Daza, Samuel, Sebastián. Por Daza. eso, profe, ¿puedo decir una? Dígame el ejemplo. Sí. Ah, no. Primero me dice la oración, Daza. Me dice la oración gramatical. Y me dice cuál es el sujeto, Listo, profe. cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el No. núcleo del predicado de la oración que tú creaste. A ver, dímela. Daniel persigue la paloma en el parque. Sí, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Daniel, sujeto y predicado, persigue la paloma en el parque. Bueno, ¿y cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es la A. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? La A. La A, ¿cuál A? Daniel. Daniel, claro, ese es el núcleo del sujeto, del sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? El núcleo del predicado es persigue a las palomas en el parque. No, señor, es una Palomas. sola palabrita. No, La más espere, profe, im- es que la estaba leyendo otra vez. Palomas es el núcleo del predicado. No, el núcleo del predicado, la palabra más importante en el predicado es siempre, toda la vida es el verbo. El verbo es el núcleo del predicado. Esa es la palabra importante en el predicado, ninguno otro. Mientras que Listo, profe. en el sujeto sí puede ser el sustantivo. Generalmente es un sustantivo. Si la palabra, la oración no Señora tiene profe. sustantivo, es el artículo. Si no tiene el artículo, entonces es el adjetivo. Perdón, si no es el artículo, es el pronombre, el pronombre. Y si está Sí, tácito, señora. pues entonces se dice, el núcleo está tácito. O sea, no tiene Entonces, ¿cuál es el no núcleo del tiene predicado, escrito, profe? no tiene ahí escrito, no lo tiene escrito el sujeto, entonces decimos que es tácito. Por ejemplo, digo, bailamos toda la noche. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál? No está porque yo Bailamos. no lo nombré, bailamos toda la noche. ¿Cuál es el sujeto? A ver, ¿quién me dice? Bailamos. No, bailamos Bailamos. todo eso, bailamos toda la noche, todo eso es predicado, predicado. Como no, yo no lo nombré sujeto, ese se dice sujeto tácito, se llama sujeto tácito. No aparece escrito en la oración, no está. Entonces yo digo, como dice, bailamos toda la noche, entonces me lo imagino que nosotros bailamos toda la noche. ¿Ve? Nosotros, entonces, sujeto tácito. Ahí se escribió, sujeto tácito. Y me dicen, ¿y cuál es el núcleo? Pues el núcleo es nosotros. Sí, ellos, porque si digo, ellos bailaron toda la noche, pues quedará bien, ellos bailaron toda la noche. Ellos bailamos toda la noche. A ver, digo, ellos bailaron toda la noche. Bailamos toda la noche. ¿Cuál será ahí el sujeto tácito? Dije yo, bailamos toda la noche. ¿Nosotros? Claro, ese es el correcto, porque yo no puedo decir, ellos bailamos toda la noche. Ellos, como yo dije, bailamos, me incluyo. Digo, nosotros bailamos toda la noche. El tácito es que no está escrito en la oración, apenas está desde el predicado. A partir del predicado se dice que es verbo.
el verbo. Y entonces ahí bailamos toda la noche, es el predicado. Y se escribe ahí una rayita atrás y se escribe sujeto, tácito. Y me dicen, ¿pero cuál es el núcleo del sujeto? Dice, pero está tácito, pero yo se lo digo, nosotros, porque es el pronombre, nosotros. Y como dice bailamos, es coherente el predicado con el sujeto. Porque si yo digo, bailamos toda la noche, y digo que el núcleo es ellos, no, porque ellos, Profesora, ¿qué me ellos puedes bailamos preguntar toda a la mí? noche. Entonces, no es coherente el sujeto con el predicado. Por lo tanto, se debe buscar el pronombre que sea coherente con esa oración. Y por eso buscamos nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces ahí les expliqué bien. Espero que me hayan entendido y que, ¿verdad?, sean originales al dar la respuesta. No me copien que el mismo ejemplo que dio la profesora, el mismo ejemplo que dio Samuel Calderón, entonces yo lo voy a copiar y me lo voy a decir lo mismo. El mismo ejemplo que dio Juan Pablo Trujillo también. No, seamos originales. Pensemos, no dejemos volver la memoria, la inteligencia, no la dejemos volver roca. Dejémosla más bien que trabaje para que Profesora, se vuelva ya roca. que tú me puedes preguntar a mí, Listo. yo media hora. ¿Qué me dice Cuervo? Profe, que llevo media hora esperando a que tú me preguntes. Bueno, media hora sí ya me dijo sujeto y predicado, ya le califiqué, ya nadie me quedó sin nota, todos tienen la nota. A ver, aquí estoy dudando de Jordan, ¿cuáles son las partes de la oración? O dime una oración y me dice cuáles son las partes. Ahí, en la oración que inventaste. ¿Qué tal? Él miente mucho. Dime. Sí, él miente mucho. Sí, él miente mucho. Sí, ¿Cuál es el él, sujeto? sujeto. Sí, Él. sí. Y predicado es mucho. Creo que es. Miente mucho. Ah, Desde miente miente. mucho, acordémonos que el predicado siempre empieza con el verbo. El predicado siempre empieza con el verbo. De ahí en adelante leo todo lo que hay del verbo, todo lo que hay con el verbo, leo todo. Si dice, él miente mucho todos los días a la madrugada, pues todo es, miente mucho todos los días a la madrugada, todo eso es el predicado, porque todo eso lo escogió como predicado. Entonces, por favor, fíjense bien, sujeto, quien habla o de quien se habla o se dice algo, o quien realiza la acción, ¿sí? Entonces se llama sujeto. Y el predicado es lo que decimos del sujeto, predicado lo que se dice del sujeto. Se dice, ¿qué se dice? Por ejemplo, el perro corre por la calle, entonces, ¿qué se dice? Que corre por la calle. Ese se llama predicado. ¿De quién hablamos? El perro, hablamos del perro. Entonces, ¿de quién hablamos? Ese sujeto. ¿Y qué es lo que decimos del sujeto? Es el predicado. Bueno, ya espero que cuando sea una evaluación escrita no me vayan a escribir lo contrario o vayan a escribir lo que no es. Porque ya reforzamos bien. ¿Alguna duda en sujeto y predicado? O sea, en las partes de la oración, ¿o todo está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, ya me preguntó a mí. ¿Quién? ¿Calderón? Sí. ¿Qué vas a agregar a eso o qué vas a preguntar? Ah, no, profe, era para ver si tú ya tenía nota de eso. Samuel Calderón. A ver, Samuel Calderón. A ver, Samuel, no, sí me tiene una nota, pero la tiene bajita. A ver, dígame cuáles son las partes de la oración. La tiene bajita la nota. Predicado. Sujeto y predicado. Dame un ejemplo, por favor. Juan ha trabajado en equipo. Sujeto Juan y predicado ha trabajado en equipo. Sí, bien. Bien, ahora sí subió la nota. Ya subió la nota. Sara Sofía. ¿Cuáles Señora, son las partes de la oración?
de la oración son el verbo. No, parte de la oración. Son dos partes principales. Hace parte de la Sujeto y oración. predicado. Sujeto y Sujeto y predicado. predicado. ¿Puedes dar un ejemplo? A ver, creaste una oración de un ejemplo. Cualquier ejemplo Much- sencillito, que tenga sujeto y predicado. Muchas personas adoptan mascotas. Sí, ¿cuál es el sujeto? Personas. Muchas personas es sujeto. Muchas personas. Muchas personas es el sujeto y Sujeto. adoptan mascotas es el predicado. Ah, bueno, listo. Listo, ya, bien. Aquí otro, no, Santiago ya. Santiago Prada. Listo. Bueno, los que quedaron con uno fueron los ausentes, quedaron con el uno y ya ahí no puedo hacer más nada. Bueno, ahora sí vamos a continuar. Ah, no, yo lo dejé, ay, discúlpeme esto, Samuel Cuervo. Me estaba leyendo y como empecé a preguntar lo dejé en visto, pero vea que yo sí me acuerdo, ¿ve? Entonces, ahora sí, escuchamos a Samuel Cuervo. Qué pena, lo dejé como esperando un poquito, pero... A Camila, ya. profe, a Camila le gusta ir al parque por las noches a jugar. Sí, pero Sujeto me Camila. está... Eso, yo ya te califiqué lo de sujeto y predicado, está muy bien, ya te califiqué. Ya te califiqué. Pero recuerda que estaba leyendo lo del verbo. Ah, sí. Exacto, en eso estaba y le corté la comunicación por esto y seguí y no... Me disculpa. Morfología del verbo. Sí. La estructura de los verbos está conformada por un lexema o raíz y por un morfema. De ciencia, el morfema es el que nos da información del tiempo, persona y número. Perdón, tiempo, persona, número y Sí. modo. Y ejemplo, ofrecen, es el morfema. Bueno, acá nos dice un ejemplo. Y ¿Sí? ¿Cuál ejemplo? ¿Cuál ejemplo le di? Ofrecen. Y ofrec hasta sí. En morfema. Y un triangulito. En un triangulito. Triangulito. Nos dice que escribiéramos lexema. Y nos dice tiempo presente, tercera persona, el número plural y el modo indicativo. Ah, ahí para que entendieran, sí. Ah, bueno, les quedó bien. ¿Hicieron el refuerzo? A ver, ¿ustedes hicieron el refuerzo? A ver. Hicieron el refuerzo, todos supieron qué es un verbo, cuáles son las partes del verbo, cuando me dice que en el verbo está el número singular y plural, cuando me dice que está en primera, segunda, tercera persona, cuando me dice, bueno, eso lo repasaron todo, lo reforzaron. A ver, porque vamos a continuar y si no saben eso, por favor, van a leer todos eso. O sea, desde estructura del verbo, porque verbo ya saben qué es, ¿cierto? Entonces, desde estructura, léanlo de estructura, les voy a preguntar a ver si de verdad reforzaron eso. Estructura del verbo. No sé cómo le digo, porque por regular, ¿Listo? Porque yo creo que en la casa repasaron. Eso es para reforzar. Entonces, ¿qué me puedes explicar? ¿Qué me puedes explicar de la estructura del verbo? A ver, preguntémosle a Daza. A ver, Daza, dime,
¿qué entiendes por estructura del verbo? Entonces, como ya entendiste, puedes explicar. Estructura del verbo. Daza, Arévalo, Samuel Sebastián. A ver, ¿te escuchamos? Profe, pues que el verbo hace parte del lexema, ¿no? Sí. Del lexema y de la raíz también, profe. Del Y el lexema. morfema o la desinencia, el morfema. Lexema o raíz, ¿cierto? Lexema o Sí, raíz. señora. Y la desinencia o terminación o morfema. Bueno, O terminación o morfema. Muy bien, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el verbo, yo le doy un ejemplo y me dices cuál es el lexema y cuál es el morfema. Por ejemplo, en el verbo jugar. A ver, el verbo jugar. Y le di bien el fácil. lexema, profe, es ar. Sí. Ar es el lexema. No. Profe, ¿me escucha? Sí, yo le estoy escuchando, pero ar no es el lexema. El lexema, ar. Bueno, es juga, es jug. Jug. Eso, muy bien. Jug. Ese, jug. ¿Sí? Sí, ese es. ¿Y el otro cuál es? El lexema, jug. ¿Y el otro cómo se llama? ¿El qué, profe? Ya me dijo que, ¿Cuál, yo el le dije que morfema? buscara las partes del verbo y me dijo que de jugar, del verbo jugar, y me dijo que el lexema era jug. ¿Y el otro cómo se llama? Sí. Es ar, Ar, ¿y cómo se llama ar? morfema. Morfema, ya ese es el morfema. Y entonces, el morfema, ya, bien, Daza. A ver, el morfema, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica el morfema? A El ver, ar, preguntémosle a Sara Milena, el morfema, ¿qué indica? ¿Qué indica? O sea, ¿qué conocemos por medio del morfema? A ver, ¿qué conocemos? Tiempo. ¿Qué más? Persona. ¿Sara Milena sí está? ¿O es que no está Sara? ¿No? Entonces preguntémosle a Sara Sofía Castro, Sí, dime. el morfema, ¿qué indica? ¿Qué indica? ¿Qué indica el morfema? Sí, ¿qué indica? Sara Castro. Sí, Sara Castro, Sara Sofía Castro. ¿Qué indica el morfema? Indica Bueno, con 4 palabritas que me nombre, quedo convencida que entendió el tema. ¿Cuál? A ver, ¿qué ok, indica? profe. Sí, indica. El morfema, pues es un Morfema. campo de lingüística que posee un significado gramatical. ¿Indica qué? A ver, ¿qué indica? Ya le empecé tiempo. Que posee un significado gramatical. No estudiaste. Lea bien. Lea. Vuelves a leer. A ver, Género, Juan David Solano. La misma pregunta que hicimos. A ver, respóndala, Juan David. El morfema nos indica el, nada. María José, ¿qué indica el morfema? ¿Qué indica el morfema? A ver, María José. A ver, alguien que quiera explicarme qué indica el morfema. profe, ¿Para qué género, sirve? tiempo, cantidad, Tiempo, ¿qué más? género. No, género no. Sí, porque ova, chico, Tiempo chica, sí. Sí, el tiempo sí, porque es que el género no lo indica el morfema. No, el tiempo sí. Tiempo, cantidad,
No, tiempo, persona. Tiempo, persona. ¿Cuál más? Tiempo, persona, número. Número y modo. El morfema indica siempre. ¿Lo tienen copiado o es que porque nadie lo respondió? Profe, yo lo tengo copiado, pero como no me ha preguntado. Por eso le dije que quién me respondía, Cuervo. Profe, usted dice que yo no Yo puedo dije que quién me copiar respondía igual. porque yo dije, en vista de que a todos los llamo y nadie me responde, bueno, el que me quiera responder, a ver si era. Samuel sí dijo como una cuarta partecita, pero le faltó. Lo único que generó, no. El morfema Profe, siempre póngale cuidado. indica el El morfema tiempo. indica tiempo, persona, número y modo y cantidad y variedad. No, ahí. Lo principal que indica es eso, lo primero que nombraste, ¿cierto? Claro que si yo les copié, pues es mucho, pero yo necesitaba era que se centraran en 4 partecitas, que era tiempo, persona, número y modo. Entonces, el tiempo es el que me dice si está en presente, pasado, pretérito o futuro. Eso, le nombré los tiempos simples. Tiempo presente, pretérito o pasado y futuro, el tiempo. Ahora sigue la persona. Entonces, que si está en primera, en segunda, tercera persona del singular, o que si está en primera persona del plural, o si está en tercera persona del plural. Entonces, primera, segunda, tercera del singular, que es yo, tú, él. En primera y segunda persona del plural es él, nosotros, vosotros, nosotros, vosotros y ellos, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Esa es la primera, segunda y tercera persona del plural. Pero yo, tú, él son las personas del singular. Nosotros, vosotros y ellos son las personas del plural. Que en ello se puede decir ellas. Bueno, eso era. Y del número, pues ya todos sabemos. ¿Cuál es el número gramatical? El número que indica la persona o cuánta cantidad tiene el verbo. O sea, Sí, pero ¿cómo se llama ese número? ¿Número? No se llama ni 30, ni 40, ni 1, ni 2. ¿Cómo se llama? Por favor, ¿se les olvidó? cantidad. A ver, ¿quién me dice 5 para el que me Modo. diga ya? Modo, profe, modo. Tiempo, persona, Número. número. ¿El número a qué se refiere? Y El les número acabo de decir de las el- personas. Profe, se refiere al modo. No, estoy preguntando que el número a qué se refiere. Pero si yo les dije singular, plural, el número es el número singular, número plural. Ese es, número singular y plural. Y yo estaba repitiéndole lo de primera, segunda, tercera persona del singular, primera, segunda, tercera persona del plural. Y yo les decía, ya les di, les acabo de decir, no era sino decir singular y plural. Ese es el número. Y el modo es lo que indica, modo, yo les voy a nombrar los modos que creo que la vez pasada, o sea, la clase pasada, yo creo que no les expliqué, o si les expliqué, de una vez ustedes me recuerdan. Y qué bueno que recuerden eso Entonces, los modos